La dejaron colgada entre dos árboles hasta que llegó el vaquero y dijo: si la vuelves a tocar, muere. Territorio de Colorado 18 después de 19. El viento aullaba como un ser moribundo, lanzando polvo por la tierra plana y abrasada por el sol. Entre dos cipreses sin vida, con la corteza despojada por años de sequía, colgaba una mujer. Attie Bellamy, viuda del difunto juez Charles Bellamy, se balanceaba suspendida de cuerdas atadas fuertemente alrededor de cada muñeca. Tenía los brazos extendidos, atados a los árboles, de modo que sus pies colgaban a centímetros de la tierra agrietada. Su vestido colgaba hecho jirones. Las quemaduras solares se extendían por todas partes, y la sangre se había secado donde la cuerda le había mordido las muñecas. Su rostro, antaño la suave porcelana de las recepciones de la corte, estaba ahora magullado e hinchado. Su cabello, una maraña de color castaño dorado, ondeaba sobre su mejilla como una bandera en señal de rendición. Decenas de personas observaban de pie. Hombres con manos de menores y cinturones de armas, mujeres con chales remendados, niños cubiertos de tierra asomándose entre sus piernas. No habían venido en busca de justicia. Habían venido a presenciar un espectáculo. Ella creía que una mujer podía jugar con el poder, murmuró alguien. Ella robó expedientes judiciales. Otra disputa. No, dijo un tercero. Encontró algo que no debía haber encontrado. Esta es una lección para las esposas que olvidan su lugar. El hombre que estaba más cerca de ella, el que sostenía el extremo enrollado de la cuerda, llevaba una estrella prendida en el pecho. Y Laiche Blake, el alguacil adjunto, alto, bronceado, con ojos como pedernal. Una vez había cenado en su mesa, una vez había llamado hermano a su marido. Ahora se encontraba de pie con la bota sobre la palanca de un rudimentario sistema de poleas, cuyo mecanismo se tensaba al máximo. Se volvió hacia la multitud. Que quede claro que Attie Bellamy no está por encima de la ley. Robó pruebas, huyó como una perra culpable y se negó a pronunciar el nombre que había descubierto. Nunca corrí, susurró Attie con voz ronca, apenas por encima del viento. Yo seguí la verdad. Sé lo que le pasó a Charles. Y Laiche apretó la mandíbula. No calumniarás a los muertos, dijo. Entonces dio la señal. Un hombre a caballo tensó la cuerda. Attie jadeó mientras sus hombros se retorcían. Su espalda se arqueó involuntariamente. Los cables le quemaban la piel. El viento arreció, aullando entre los árboles. Entonces, una grieta. No es un trueno. Tiroteo. Una de las cuerdas de la polea se rompió, desgarrada limpiamente por una bala. El bosque la dejó caer como una piedra. Se desplomó en la arena, inerte e inconsciente. El polvo se arremolinaba. Un caballo avanzó desde la orilla, descendiendo a la vista como una sombra recortada en la piedra. Su jinete permaneció inmóvil, tranquilo mientras el caos se congelaba. Vestía un abrigo largo y desgastado, y llevaba el sombrero calado hasta los tobillos. Un rifle Winchester descansaba sujeto a una correa de cuero en su silla de montar. Sus botas estaban manchadas por el viaje. Su mirada era de acero frío. Desmontó sin prisa, sus botas crujiendo sobre la grava. El polvo se apartó como si le tuviera miedo. Vuelve a tocarla, dijo con voz baja y pausada. Y muere, murmuró la multitud, una oleada de inquietud que se extendía de hombre a hombre. Y Laiche entrecerró los ojos. Esto no te incumbe, forastero. Los ojos del vaquero no se inmutaron. Se acercó al cuerpo de Attie, inclinándose para alzarla en brazos. Ninguna ley te da derecho a interferir, gruñó Laiche. El hombre sostuvo su mirada por primera vez. La ley murió en el momento en que se usó una cuerda contra una mujer demasiado débil para levantar sus propios brazos. Alguien empezó a levantar un rifle, luego lo bajó bajo el peso del silencio. Nadie se movió. Nadie se atrevió. El vaquero acomodó a la mujer en sus brazos, se giró y caminó hacia su caballo. La subió a la silla de montar,
Se subió detrás de ella y apartó las lluvias. Nunca miró atrás. Lo último que vieron fue el borde de su abrigo desapareciendo en el viento rojo. El fuego crepitó suavemente en el hogar de piedra. Afuera, el viento gemía entre las rocas de las estribaciones de Colorado, pero dentro de la pequeña cabaña de montaña, el aire estaba quieto y cálido por el vapor. Sawyer Grady estaba agachado junto a la estufa, sirviendo caldo en un tazón de hojalata. Su abrigo colgaba secándose junto al fuego, y sus mangas estaban remangadas, dejando al descubierto sus antebrazos llenos de cicatrices. Una tetera siseaba suavemente junto a la olla de la sopa. No miró a la mujer que estaba en el catre, simplemente mojó un paño en el lavabo que tenía al lado y lo escurrió con silenciosa precisión. Se giró y le colocó el paño húmedo sobre la frente. Hattie Bellamy se removió, con la respiración entrecortada, parpadeando ante la tenue luz del fuego. Intentó incorporarse, pero sus brazos temblaban bajo su propio peso. ¿Dónde estoy? Su voz era ronca, quebrada. ¿Quién eres? Sawyer colocó el cuenco sobre la mesa junto a ella y se sentó en el suelo con la espalda contra la pared. Contempló las llamas durante largo rato. Vi cómo ahorcaban a mi hermana, dijo finalmente, sin responder directamente a su pregunta. Una chica de manos suaves dijo que había robado pan. El pueblo no necesitaba pruebas, solo a alguien a quien culpar. Attie se quedó mirando, con el pecho agitado, sin saber si estaba despierta o aún atrapada en la pesadilla. No me tocaste, dijo lentamente, dándose cuenta en voz alta. No hacía falta, dijo él. Estaba sangrando. Te vendé. Eso es todo. Ella bajó la mirada. Sus brazos habían estado envueltos en un paño limpio. Una pequeña manta le cubría las piernas. Él se puso de pie, vertió agua en una taza de metal y la colocó sobre la mesa junto al tazón. Bebe. Tienes fiebre. Ella extendió la mano, aún temblando, y tomó la taza. El primer sorbo le quemó, pero la tranquilizó. Me rescataste, dijo. De ellos. Él asintió una vez, y tras una pausa, añadió, estabas medio muerta. ¿Por qué? Preguntó ella. Él no respondió. En cambio, se volvió para remover la sopa de nuevo, como si esa pregunta no formara parte del trato. El silencio se instaló entre ellos como nieve en el alféizar de una ventana. Ella lo observó, con el ceño fruncido, intentando comprender al hombre que había aparecido de la nada y la había salvado sin motivo alguno. Dejó la taza sobre la mesa y habló, con la voz aún ronca. Creen que robé algo. Sawyer no dio señales de escuchar, pero tampoco se marchó. Mi marido, Charles Bellamy, era juez de circuito. Nos mudamos aquí hace 2 años. Intentó mantenerse limpio. Por eso lo odiaban. Seguía sin haber respuesta. 3 semanas antes de morir. Dejó de dormir. Lo encontré dando vueltas. Me dijo que tenía un libro, un disco, nombres de hombres corruptos, desde whisky hasta fraude inmobiliario. Dijo que si algo le pasaba, yo sabría qué hacer. Sawyer levantó la vista. Dijeron que se cayó de un caballo, pero nunca cabalgó sin brida ni borracho. Tragó saliva. Al día siguiente registré su escritorio. El libro había desaparecido. Se abrazó a sí misma. Hice preguntas. La gente equivocada se dio cuenta y luego alguien afirmó que yo había robado archivos clasificados. El sheriff emitió una orden de arresto antes de que pudiera hablar. Huí. Sawyer se movió ligeramente, pero permaneció en silencio. Iba a tomar la diligencia a Denver. Dijo que tenía un contacto allí, un periodista, pero me atraparon primero. Tomó la sopa y se la dio. Come. Attie tomó el tazón. Dudó. Todavía no me has dicho quién eres. La miró, con los ojos grises e indescifrables. Sawyer Grady, transporte de mercancías. Corredor, solía explorar para el ejército de la Unión. Parpadeó. Y ahora rescatas a desconocidos atados a árboles. Sawyer tomó la taza de té vacía y la volvió a llenar sin mirarla. No desconocidos,
solo aquellos a quienes nadie más rescatará. Luego, más en voz baja, le debía eso a mi hermana. Atie bajó la mirada a su sopa, con las manos acunando la bola. No le dio las gracias. Él no se lo pidió. El fuego se había extinguido. Afuera de la cabaña, el viento susurraba entre las agujas de pino, rozando el afloramiento rocoso como susurros del pasado. Atie estaba sentada a la mesa, con la mirada perdida. Sawyer estaba sentado frente a ella, liando un cigarrillo, con el rostro ilegible bajo la luz ámbar. Un pesado silencio se cernía entre ellos, cargado de palabras que ninguno había pronunciado hasta entonces. Nunca quise nada de esto, dijo ella en voz baja. Él no levantó la vista. Ella respiró hondo. Charles, mi esposo, era un buen hombre, demasiado bueno para ese pueblo. Sawyer encendió el cigarrillo y dejó que el humo se enroscara entre sus dedos. Al principio, continuó, la gente lo respetaba, un juez federal, todo correcto y apegado a las normas. Creía que podía marcar la diferencia. Sawyer se recostó, exhalando lentamente. Empezó a oír cosas, según contó. Historias sobre contratos ferroviarios, escrituras de tierras robadas, impuestos al whisky desaparecidos, nombres que reconocía, hombres con los que estrechaba la mano en las reuniones del pueblo. Sus dedos recorrieron el borde de la taza de hojalata frente a ella. Una noche desperté y lo encontré en su estudio con una pistola en la mano. Dijo, si no lo anoto, seré el siguiente. Ella alzó la vista, con los ojos brillantes. Llevaba un registro, nombres, fechas, cantidades, delitos, un libro negro que podría partir el pueblo en dos. Me lo enseñó una vez y me dijo, si me pasa algo, quémalo o huye. Sawyer frunció el ceño, pero no dijo nada. Yo no corrí, dijo con amargura. No es lo suficientemente rápido. Se puso de pie y caminó hacia su bolso en la esquina, sacando algo envuelto en hule de debajo de un chal doblado. Lo colocó sobre la mesa. Lenta y cuidadosamente, desenvolvió la tela para revelar un pequeño libro de contabilidad negro, de cuero desgastado, con los bordes rosados, pero intacto. Lo encontré al día siguiente de su funeral, escondido tras un panel falso en su escritorio. Lo abrió y hojeó las páginas. El juez Ryland, el sheriff Amos, el alcalde Laibli, incluso Ilaiche Blake. Su voz se quebró. Charles lo anotó todo. Sobornos, amenazas, incluso nombres de víctimas que fueron hechas desaparecer. Cerró el libro y lo abrazó contra su pecho. Iba a llevarlo a Denver, al Gazette, pero alguien les avisó. Dijeron que robé archivos federales. Pusieron mi nombre en carteles de Se busca, igual que a un ladrón de caballos. Sawyer apoyó el antebrazo sobre la mesa, estudiándola. Corrí de un condado a otro. Me escondí en graneros, dormí en lechos de arroyos secos. Cada vez que intentaba enviar una carta o subir a un tren, había alguien observándome. Hizo una pausa y luego levantó la vista. Pensé que podría esconderme el tiempo suficiente para encontrar ayuda. Nunca esperé que me arrastraran al desierto y me colgaran como advertencia. Se secó los ojos con la manga, temblando. Yo no soy el valiente, señor Grady. Tenía miedo todos los días. Sawyer volvió a abrir su bolsa de tabaco, vertiendo hojas en papel con manos expertas. Todavía tienes el libro, dijo, tranquilo como la piedra. Eso es más valiente que la mayoría. Atie volvió a sentarse, agarrando con fuerza el borde del libro de contabilidad. Debería quemarlo, susurró. Debería tirarlo al fuego y olvidar que alguna vez existió. Pero no lo harás, le dijo mirándolo. No corriste cuando te ataron. No gritaste. Encendió una cerilla. Eso me indica que aún crees que hay algo por lo que vale la pena luchar. La cerilla se encendió, prendió su cigarrillo y se apagó. Se inclinó hacia adelante, apoyando ambos codos sobre la mesa, y el humo se enroscó alrededor de su mandíbula. Es algo raro, dijo. Alguien desea la verdad más de lo que desea vivir.
Ella lo estudió, sin saber qué pensar de su tranquila seguridad. Finalmente, preguntó: «Entonces, ¿por qué me salvaste?» Sawyer no dudó. «Porque una vez me quedé mirando cómo ahorcaban a mi hermana», dijo con voz ronca y llena de arrepentimiento. Ella tampoco lloró. Aplastó el cigarrillo en la bandeja de hojalata. «Desde entonces he estado buscando a alguien que luche contra mí, alguien en quien pueda creer». Ella parpadeó, sin saber cómo responder. Se puso de pie, asintiendo con la cabeza hacia el libro de contabilidad. «Descansa un poco», dijo. «Necesitaremos un plan». Apretó el libro con más fuerza. Afuera el viento aullaba como un juicio en la oscuridad, pero adentro, entre dos almas maltrechas y la verdad envuelta en cuero negro, algo constante había comenzado a arder. Al amanecer, las montañas estaban coronadas por una niebla. El aire estaba impregnado de un intenso olor a pino y escarcha. Sawyer se arrodilló en la tierra cerca del borde de la cabaña. Sus dedos enguantados rozaron la tenue huella de una herradura. Se puso de pie lentamente, escrutando la línea de árboles. «Ahí cerca», murmuró. Attie apareció en la puerta, todavía abotonándose el abrigo. «¿Qué es?» «Alguien nos sigue. Ryder solo, quizá 2 días por detrás. No es de por aquí. Tiene los cascos demasiado estrechos. Es de raza oriental». Dio un paso al frente, con un atisbo de alarma en los ojos. «Nos encontraron». Sawyer no respondió directamente. Se volvió hacia la cabaña y comenzó a desenrollar un rollo de alambre y unas estacas afiladas. «¿Qué estás haciendo?». Ella preguntó. «Tendiendo una trampa», dijo él. «Puede que no nos quede mucho tiempo». Esa tarde él le entregó un revólver. Attie parpadeó. «Yo nunca he usado uno». «Vas a aprender», dijo. Ahora le enseñó cómo sujetarla, cómo revisar el cilindro, cómo amartillarla y apuntar. «Mantén los codos relajados. Deja que la patada fluya a través de tus brazos. No te resistas». Apuntó y disparó. La bala volvió a fallar. Al atardecer, estaba dándole a un nudo en el tronco de un pino desde 30 pies de altura. Esa noche, no durmieron mucho. Attie caminaba de un lado a otro mientras Sawyer estaba sentado junto al fuego, afilando una cuchilla. Cada crujido de las ramas en el exterior la hacía estremecer. «Nunca quise llevar un arma», susurró. «Nadie lo hace jamás», respondió. «Pero este mundo no espera a que se cumplan los deseos». Al amanecer, subieron a una loma que dominaba el pueblo que se extendía a sus pies. Los edificios parecían juguetes esparcidos por la tierra, sus sombras largas y fragmentadas. Attie permanecía de pie junto a Sawyer, con los brazos cruzados fuertemente contra el viento. Se quedó mirando los tejados, la aguja de la iglesia, el campanario del juzgado. Su voz era tranquila pero firme. «¿Y si no volvemos?». Él la miró de reojo. «¿Y si nos quedamos aquí, viajamos más al norte y quemamos el libro? Que se queden con sus mentiras». Sawyer apretó la mandíbula. «Podrías hacerlo. Pero uno muere un poco cada día. Una muerte distinta, más lenta, pero igual de real». Ella guardó silencio. Añadió: «He visto lo que el esconderse le hace a la gente, como el silencio corrompe». Attie mantuvo la vista fija en el pueblo lejano. Su respiración se volvió superficial. «Estoy cansado, Sawyer. Lo sé. Ya no quiero ser valiente». Él asintió. «Entonces no seas valiente. Simplemente sé honesto. Haz lo que haya que hacer». El viento le despeinó el cabello, cubriéndole la cara. Ella no lo ignoró. «¿Qué pasa contigo?», preguntó. Sawyer mantuvo la vista fija en la ciudad. «Nunca dejé de luchar», dijo. «Pero olvidé por qué estaba luchando», dijo mirándola. «Hasta ahora». Permanecieron allí, uno al lado del otro, mientras el sol se abría paso entre las nubes e iluminaba los tejados. «Volvemos», dijo Attie al fin. Sawyer asintió brevemente.
La mano de ella se deslizó entre la suya, con los dedos ásperos por los días de curación. Juntos se volvieron hacia el sendero que descendía por la cresta, hacia el peligro, hacia la justicia, hacia la verdad. La tierra roja comenzó a cambiar al acercarse a las afueras del pueblo. Los arbustos dieron paso a cercas dispersas, carromatos abandonados medio enterrados en el polvo y las siluetas esqueléticas de casas calcinadas. Sawyer aminoró el paso. Tenía los hombros tensos. «Nos están vigilando», murmuró. Atie, que cabalgaba detrás de él, se ajustó la bufanda. «¿Cómo lo sabes?» «Simplemente lo sé». El primer disparo rompió el silencio. El caballo de Sawyer se encabritó y relinchó. Se giró bruscamente, protegiendo a Atie al caer al suelo. La tierra voló. Otro disparo resonó, astillando el tronco de un árbol cercano. 3 figuras salieron de detrás de una loma baja, con los rifles en alto. «Los hombres de Ilaiche. Ahí están la y el desertor», gritó uno, alzando de nuevo su arma. Sawyer desenfundó y disparó primero, dándole al hombre de lleno en el muslo. El atacante se desplomó con un grito. El segundo hombre avanzó rápidamente. Sawyer apuntó, pero un dolor agudo le estalló en el hombro. Cayó de rodillas, apretando los dientes. «Sea», gimió. Atie se arrodilló a su lado, presa del pánico. «Te han dado. Mantén la cabeza baja. Pistola en la alforja». Buscó a tientas entre las correas de cuero y encontró el revólver. El tercer hombre surgió de detrás de una roca, con el rifle apuntándoles directamente. Atie alzó el revólver con manos temblorosas, apuntó y disparó. La bala le atravesó la muñeca. Soltó el arma, aullando. Ella jadeó, atónita de haberle dado. «Es hora de moverse», gruñó Sawyer, con la camisa empapada de sangre. Con un brazo inútil, aún así logró levantarla. Se tambalearon, casi corriendo, hacia los árboles. Otro disparo resonó detrás de ellos, pero falló. Las ramas les azotaban la cara mientras huían, con los pulmones ardiendo. Finalmente, los gritos a sus espaldas se desvanecieron. Se desplomaron cerca de la entrada de una cueva escondida en la ladera, oculta entre la maleza y la sombra. Sawyer cayó de rodillas, jadeando. «Está sangrando mucho», susurró Atie, con la voz tensa por el miedo. «He visto cosas peores», murmuró él, pero su rostro estaba pálido. Dentro de la cueva, ella arrancó una tira de su enagua y la presionó contra la piel. La herida. Él hizo una mueca de dolor, pero no se apartó. «Mantente despierto», dijo ella, con voz más firme. «Háblame». Sawyer esbozó una débil sonrisa. «Disparas mejor de lo que crees. Me diste un susto de muerte», espetó ella, rasgando más tela. «Creí que dijiste que regresaríamos». Él soltó una risita seca. «Puede que aún lo hagamos». «Te dispararon», siseó ella. «Deberías estar inconsciente». «Yo fui explorador», murmuró él. «Se necesita más que una bala en el hombro para dejarme inconsciente». Ella lo miró fijamente. Luego buscó en su bolsa. De una lata que había preparado, sacó corteza seca y hojas. «¿Qué haces?», preguntó él. «Haciendo pus», dijo ella. «Dijiste antes que hirviéramos corteza de pino y turce para la infección». Escuché. Un destello de sorpresa cruzó su rostro. «Aprendes rápido. No me ha quedado otra». Hirvió agua a fuego lento, mezcló las hierbas hasta formar una pasta y la envolvió en un paño. Con suavidad, presionó la herida. Él siseó entre dientes. «Dios Todopoderoso, no te desmayes», dijo ella. «Necesito que despiertes». Su respiración se estabilizó. Ella se recostó, observándolo con atención. El fuego entre ellos crepitaba. Las sombras danzaban sobre las paredes de la cueva. Tras un largo silencio, Atie susurró: «Allá atrás, cuando te hirieron, aún te aferraste a mí». Él la miró, con los ojos oscuros e indescifrables.
No tenías por qué, dijo ella. Sí que tenía, respondió él simplemente. No te habría soltado por nada del mundo. Ella asintió lentamente, con el corazón palpitante. Nunca me he sentido segura, susurró. No desde que murió Charles. Con nadie. Hasta ahora, frunció el ceño. No estoy acostumbrado a oír eso. Bueno, dijo ella en voz baja, colocando su mano sobre la de él. Acostúmbrate. Él giró ligeramente la mano y cerró los dedos sobre los de ella. Ninguno de los dos dijo nada más. Afuera, el viento aullaba, borrando huellas y rastros de sangre por igual, pero dentro de la cueva, el fuego brillaba constante y cálido. El pueblo de Clearbrook estaba en completo silencio cuando Atié regresó. Ella y Sawyer se movían como sombras al borde de la noche, manteniéndose cerca de los callejones, las contraventanas, los rincones oscuros donde los secretos suelen esconderse. La luna colgaba baja, observándolos con un ojo pálido y silencioso. La respiración de Atié era entrecortada, no por miedo, sino por el peso de lo que esperaba encontrar. El antiguo bufete de abogado seguía intacto, 2 pisos de madera envejecida y ventanas con contraventanas, acurrucado detrás de la capilla. Había estado abandonado desde la muerte de Charles. Nadie se atrevía a entrar. Sawyer se detuvo al borde del portal. Yo me quedaré, Atié asintió, sus dedos ya buscando la llave de repuesto bajo la piedra. La cerradura se abrió con un clic. Dentro, reinaba el polvo. Viejos libros de derecho se desplomaban sobre estantes combados. El aire olía a tinta y al paso del tiempo, y el silencio era absoluto. El latido de su propio corazón resonaba en sus oídos. Sus ojos se dirigieron directamente al escritorio de Charles. Recordó cómo solía sentarse allí, sin chaqueta, con las mangas remangadas y el ceño fruncido bajo la luz amarilla de la lámpara. Ahora estaba vacío. Abrió los cajones metódicamente. Primero el izquierdo, luego el derecho. Después el del centro, solo viejos bolígrafos y archivos. Entonces lo sintió, un doble fondo en el último cajón. Lo levantó con cuidado. Se levantó con un suave chasquido. Dentro había una sola carta, vieja, arrugada, sellada con la marca de cera del anillo de un juez. La abrió de golpe, con las manos temblorosas. Su voz se quebró al leer en voz alta para sí misma. Atié, si encontraste esto, entonces probablemente ya no estoy. Intenté mantenerme firme, pero la situación cambió. Los hombres con los que una vez cené se han vuelto lobos. Vinieron a amenazarme. Y la hice entre ellos, el alcalde, los ferroviarios, el sheriff. Se creen con derecho a todo. Y fui una tonta al pensar que podía defenderme sola. Pero confío en ti. Siempre me preguntaste por qué guardaba secretos. Nunca fue para ocultarte nada. Fue para protegerte. El libro de contabilidad es real. Y si ahora lo tienes en tus manos, eres más valiente que yo. Di la verdad, pase lo que pase. Te amo, Charles. Sus rodillas cedieron. Se dejó caer lentamente sobre el borde del escritorio, con la carta apretada entre las manos. Sus hombros temblaban, no de lágrimas, sino de furia. Sawyer entró, en silencio. Vio la carta en su mano, su rostro pálido. ¿Qué dijo?, preguntó con suavidad. Atié no levantó la vista. La leyó de nuevo en voz alta, con voz monótona pero firme. Cada palabra resonó como hierro. Al terminar, dejó caer el papel sobre el escritorio. Sawyer lo recogió, escrutando rápidamente con la mirada, con la mandíbula tensa. Lo sabía, dijo ella. Susurró. Él sabía que vendrían por él. Me lo dejó a mí. Y corrí. No corriste, dijo Sawyer en voz baja. Sobreviviste, lo miró. Él no murió por la justicia. Murió porque creía que yo podía terminar lo que él empezó. Y lo harás. Se hizo el silencio de nuevo. Entonces Atié miró por la ventana hacia la plaza del pueblo, tenuemente iluminada por la luz de la luna.
Ya me colgaron una vez, dijo en voz baja. Que oigan mi voz la próxima vez. Sawyer asintió. Entonces les diremos la verdad alto y claro. Tomó la carta, la dobló lentamente, y esta vez, sus manos no temblaron. Al mediodía, la plaza frente a la vieja iglesia estaba llena. Hombres con abrigos polvorientos se apoyaban en los postes de la cerca. Mujeres con delantales sostenían a sus hijos en brazos, y mineros, recién salidos del turno de noche, entrecerraban los ojos ante el sol. En el centro se alzaba una plataforma improvisada, 4 cajas clavadas entre sí, que crujían levemente bajo el peso de la verdad. Sawyer la había construido esa mañana antes de que el pueblo despertara. Ahora estaba de pie junto a ella, en silencio, con las manos cruzadas a la espalda. Sobre la plataforma yacían 3 objetos: un libro desgastado encuadernado en cuero, una carta doblada y sellada con cera rota, y el revólver de Sawyer. El libro negro, las últimas palabras de Charles Bellamy y la amenaza de la justicia. Attie Bellamy subió a la plataforma, con las botas firmes y la mirada clara. El sol la iluminaba por detrás, creando un halo sobre las líneas de cansancio que ya no la entorpecían. Mantuvo la cabeza en alto. Me ahorcaron en el nombre del silencio, dijo con voz resonante. Hoy hablo. La multitud se movió. Algunos murmuraron. Una mujer jadeó al reconocer a la figura que casi había muerto días antes. Me acusaron de robo, continuó Attie, de huir de la ley. Pero de lo que huí fue de una mentira. Lo que llevé conmigo fue la verdad. Ella alzó la carta. Esto lo escribió mi esposo, el juez Charles Bellamy, antes de morir. Dio nombres. Él le puso nombre al miedo. Y creía que alguien terminaría lo que él había empezado. Volvió a dejar la carta sobre la mesa, luego abrió el libro de contabilidad y hojeó las páginas manchadas. Según ella, este libro contiene transacciones, envíos ilegales, sobornos y firmas de hombres que gobiernan esta ciudad, incluido su alcalde. Vuelve a jadear, ahora más fuerte. Desde el fondo de la multitud, una voz ladró. ¡Mentiras! El alcalde Thompson avanzó, con el rostro enrojecido y temblando de furia. Esta mujer está delirando, gritó. No hay pruebas de que nada de eso sea real. Cualquiera podría haber falsificado esas páginas. Sawyer no se movió. Sus ojos permanecieron fijos en la multitud, observando cómo cambiaban sus rostros. Incluso su propio marido sabía que era inestable. El alcalde prosiguió, señalando, huyó de la justicia. Incitó a la violencia. Casi la matan, dijo Sawyer con voz serena. Por saber la verdad. ¿Y tú quién te crees que eres, vaquero?, espetó Thompson. Sawyer dio un paso al frente con calma. Soy el hombre que vio cómo colgaban a su hermana por un crimen que no cometió. Ya no permito que los mentirosos hablen más fuerte que la verdad. En ese momento, una figura familiar emergió de la multitud. Mary, la antigua criada que había trabajado para los Bellamys. Le temblaban las manos al subir a la plataforma. Tengo algo que decir. Todos se giraron. Mary se serenó y miró fijamente a Attie. Después de la muerte de Charles, dijo con voz frágil pero firme, vi a Elaine Blake entrar en el despacho del juez. Tomó el libro negro, dijo que era una prueba, pero quemó la mitad de las páginas. Y me dijo que esto nunca existió. La multitud se estremeció. Algunos hombres maldijeron entre dientes. No hablé, continuó Mary, porque tenía miedo. Dijeron que dejarían a mi hijo sin trabajo. Pero he visto lo que cuesta el silencio. De repente, un clic seco rasgó el aire. Y Elaine Blake salió de detrás de un carro, con el revólver desenfundado, y apuntó a Attie. ¡Basta!, gritó. Mancharás mi nombre con historias de fantasmas y tinta vieja. Amartilló el arma. Pero Sawyer ya se movió. De un solo movimiento, sacó su arma y disparó, arrebatándole el revólver de la mano a Elaine. Cayó al suelo con un ruido metálico.
Sawyer no alzó la voz. La última vez que apuntaste con un arma a alguien inocente, dijo, casi muere. Esta vez no tendrás la oportunidad. Y Laiche cayó de rodillas, acunando su mano chamuscada. Con los dientes apretados. Se hizo el silencio. Entonces, desde la multitud, gritaron, ahorquen a él. No, dijo Atié con calma. Nosotros no somos ellos. Dio un paso al frente. Que la verdad sea su propia cuerda. La gente se separó, insegura al principio, luego comenzó a murmurar en señal de aprobación. Aquel día no se hizo justicia con fuego y soga. Por fin se hizo justicia. Y, por una vez, el pueblo de Clearbrook lo hizo. Y Laiche Blake fue conducido por el centro de Clearbrook encadenado, con la cabeza gacha y los labios apretados. No hubo abucheos del público. Nadie escupió. Simplemente observaron, en silencio y con firmeza, como el hombre que una vez defendió leyes falsas ahora se enfrentaba a las leyes honestas. Detrás de él, el alcalde Thompson firmó su renuncia con una mano que temblaba más de vergüenza que de edad. En el transcurso de la semana, el Black Layer había sido enviado a Denver. Se revelaron nombres, se congelaron cuentas y hombres de traje, en puestos distantes, comenzaron a preocuparse por firmas que nunca pensaron que saldrían a la luz. Y en Clearbrook, eligieron a Atié Bellamy para que estuviera entre ellos, no detrás de un hombre, no al lado de un escándalo, sino frente a la justicia. La primera mujer del pueblo en formar parte del consejo, viuda de un juez caído y superviviente de una soga, destinada a silenciarla. La noche en que se lo contaron, ella estaba de pie bajo los mismos dos árboles entre los que una vez la habían colgado. La corteza aún conservaba las cicatrices de la cuerda, pero el viento ahora soplaba con más calma. La arena ya no picaba tanto. Sawyer se acercó a ella. «Lo hiciste», dijo. «No», respondió ella. «Lo hicimos». Nunca hablaron de matrimonio, no porque no importara, sino porque ya no definía lo que venía después. No había anillos, ni votos bajo cruces ni contratos, solo la forma en que Atié lo miraba cuando el café hervía, o como Sawyer le tomaba la mano sin necesidad de hablar. Reconstruyó el rancho con sus propias manos. La vieja valla fue sustituida por una de pino, y una puerta de granero torcida fue enderezada. El porche estaba barrido, reparado y cubierto con una alfombra que alguien del pueblo había regalado, bordada con dos caballos uno al lado del otro. Pero fue el letrero lo que lo hizo suyo. Tallaba las letras de noche, sentado a la luz de la lámpara, dando forma a cada trazo lenta y cuidadosamente. Rancho Bellamy Grady, debajo, en letra más pequeña, donde la justicia no se cuelga entre dos árboles. El día que lo colgó en el arco, Atié estaba de pie a su lado, con los brazos cruzados y los ojos vidriosos. Podrías haber escrito simplemente rancho, bromeó. Se encogió de hombros. La verdad merece un nombre completo. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Nos conviene. Los días transcurrieron, lentos, suaves. Las gallinas picoteaban el patio. La lechuga brotó cerca de la cerca. Los niños del pueblo venían una vez a la semana a recibir cartas y lecturas, sentados en balas de heno mientras Atié les leía en voz alta. La llamaban señorita Bellamy, aunque algunos susurraban señorita Judge como si fuera una insignia. Una mañana, Sawyer encontró algo en el porche. Un bulto de tela envuelto. Todavía caliente. Dentro de una pequeña hogaza de pan, dorada, crujiente y con forma de corazón, había una nota escrita a mano por Atié. Esto no es para dar las gracias. Es decir, me quedo. Él levantó la vista. Estaba de pie en la puerta, con el delantal espolvoreado de flores, una sonrisa suave y expectante. No habló. Él simplemente entró, le tomó la mano y cerró la puerta tras ellos. Afuera, el letrero crujía suavemente con el viento. El desierto tenía sus historias de cuerdas y fuego, de traición y silencio. Pero aquí, en un pedazo de tierra seca bajo el cielo de Colorado, una historia no terminó en sangre ni en exilio, sino en un nombre compartido,
Un rancho reconstruido y una mujer que una vez estuvo colgada entre dos árboles, ahora camina libre, con la cabeza en alto junto a un hombre que nunca le pidió explicaciones, solo que se quedara. Si esa historia te atrapó el corazón como el viento de Colorado, no te vayas todavía. Hay más de donde vino eso. Historias de coraje, redención y amor que florecen entre el polvo. Así que, si crees en la justicia que se venga, en vaqueros que llevan cicatrices y cumplen sus promesas, y en mujeres que se niegan a ser silenciadas, pulsa el botón de difusión y suscríbete a Historias de Amor del Salvaje Oeste. Nos esperan 100 historias más en el horizonte. No te pierdas el próximo.